Muy buenas tardes a todos estudiantes de la Universidad Virtual de Guanajuato. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra materia de Derecho Internacional. Mi nombre es María Elena Santaella Verdejo y voy a ser su asesora durante estas 3 semanas y media, a partir del día lunes, que fue 27 de octubre, y hasta el día miércoles 19 de noviembre vamos a estar trabajando esta materia. Entonces, esta sesión a la que los acabo de convocar y que ya inició, se está grabando para que puedan tener acceso. Es para explicarles cómo deben realizar sus retos y puedan obtener la máxima calificación desde el primer envío. Aunque si entregan en tiempo de acuerdo al cronograma de la materia, tienen derecho a hacer un segundo envío si es que en el primero algo no quedó bien o necesitan modificar su actividad. Por ello es importante que ustedes participen en esta sesión y si no, pues que la escuchen después las grabaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los retos que se van a explicar de acuerdo a cómo lo señalan las instrucciones de plataforma. Antes de iniciar, quiero darles unas recomendaciones muy puntuales. La primera es que revisen de forma constante los avisos que pongo en la plataforma. Recuerden que los avisos es el medio de comunicación que ustedes tienen con sus asesores y es precisamente para ir avanzando de acuerdo al cronograma de la materia y no se atrasen y puedan obtener una buena calificación. Entonces no se olviden, hay veces me ha tocado ver que algunos estudiantes no revisan esos avisos y va pasando el tiempo, una semana, dos, ya venció el tiempo de las entregas y hasta el último momento se enteran de los avisos de plataforma. Entonces, eso no les favorece en su avance. Es la primera recomendación más importante que les doy. Revisen los avisos de plataforma. También ahí ya les compartí en estos avisos el cronograma de la materia, los lineamientos del aula virtual, los criterios académicos de la coordinación de Humanidades de la Universidad Virtual de Guanajuato, que establece puntualmente que ustedes están obligados como estudiantes a cumplir con estos criterios y uno de ellos es seguir el cronograma de entrega de los retos de acuerdo a como lo establece el asesor de la materia. Yo ya les compartí el cronograma de la materia desde el primer día. Entonces, sí les voy a pedir que se apeguen a ese cronograma para las entregas. Incluso dentro de estos criterios académicos, está uno muy importante que se pueden sancionar esas entregas que se realizan antes o después del tiempo para que lo sigan puntualmente, ¿sí? Bueno, pues una vez que ya les comenté que ahí les voy a estar compartiendo, ya les compartí todo esto y aparte material de apoyo, vamos a iniciar con la revisión de los retos. En las actividades que ustedes deben realizar hay 5 retos. El primero que corresponde a esta primer semana inició el día lunes y vence el día de mañana viernes. Es un cuestionario relativo a la unidad uno. Aquí no hay mayor problema porque aquí ustedes deben de leer muy bien los contenidos, estudiarlos, analizarlos y en base a ello, a esa comprensión del material, es que van a contestar el cuestionario. A estas alturas ya la mayoría debió de haberlo contestado y si no lo han hecho, les sugiero que lo hagan a más tardar el día de mañana. Ahora bien, vienen el reto 2, 3 y 4. Estos 3 retos se pueden empezar a entregar a partir del día de mañana 31 de octubre y tienen hasta el día 9 de noviembre para entregarlos con derecho a 2 envíos, pero lo ideal es que ustedes desde el primero, con el primero y lo hagan correctamente, obtengan el 100% en cada uno de ellos, porque si ustedes hacen su reto, pero no toman en cuenta bien las instrucciones y tienen derecho al segundo envío, en el segundo envío no van a poder obtener más del 80% de calificación, entonces ahí baja un poquito porque así están establecidos los lineamientos de la UVEG. No puedo poner más del 80%. Por eso mi recomendación es tomar bien en cuenta las instrucciones para obtener la máxima calificación desde el primer envío, ¿sí? Bueno, entonces el reto 2, 3 y 4.
a partir de mañana. El último reto, que es el reto 5, lo pueden entregar a partir del 9 de noviembre y hasta el día 19. Pero también aquí hay derecho al segundo envío, que si bien es cierto pueden iniciar el 9 de noviembre, tienen hasta el día 14 para el segundo envío. De acuerdo a las políticas de segundos envíos que establece la UVEC, a partir del día sábado 15 ya no se pueden hacer segundos envíos en ningún reto. Del 15 al 19 solamente se puede hacer un solo envío para que lo tomen en cuenta. En muchos se entregan hasta el último momento y ya no se puede hacer un segundo envío y quieren hacer el segundo, pero ya no es posible porque así lo establecen las políticas de segundos envíos. También ya se las compartí en avisos de plataforma. Ahora bien, ya que vimos el panorama general y cómo deben entregarlos, vamos primero con el reto número 2, ¿no? El uno ya vimos que es un cuestionario. En el reto número 2, ustedes deben participar en un foro. En este foro van a contestar dos planteamientos. Estos planteamientos son relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Aquí en este foro se comparte un documento que es de 3 cuartillas y media. La verdad es que es un documento pues muy abreviado, ¿no? De la información, vienen los antecedentes de la convención, antecedentes históricos, quienes participaron, y precisamente es una guía para que ustedes puedan contestar pues la base de estos planteamientos, pero no significa que solo en este documento se pueden ustedes basar, porque realmente es información muy breve, muy sintetizada. Ustedes pueden ir a investigar más allá de este documento sobre esta convención para poder contestar los dos planteamientos. La primera es identificar a los sujetos de derecho internacional de la convención señalada. Eso sí, vienen todos esos sujetos, están ahí en ese documento. Nada más primero tienen que identificarlos. Y número 2, identificar las funciones que cada uno de estos sujetos realiza dentro de la convención. Aquí sí pueden ir a investigar a otras fuentes de consulta. Claro que estas deben ser fidedignas, atendiendo a la naturaleza de lo que están investigando. No se vayan a meter a páginas que ni siquiera se conoce quiénes son los autores o que sean o alumnos de otras escuelas, porque a veces presentan errores y entonces ustedes copian el error y se lo llevan a su actividad. No, no tienen que ser páginas fidedignas, incluso se pueden ir a la misma convención, a leerla, estudiarla y de ahí tomar las funciones que muchos de estos, que estos sujetos, perdón, realizan, ¿sí? Bueno, una vez que ya hayan contestado estos dos planteamientos en el foro, que por cierto, la participación en el foro es en equipo. Primero es la participación individual que realizan dentro de su equipo y luego es la retroalimentación a sus compañeros de equipo. Entonces, en este reto hay dos objetivos principales, ¿no? El primero, el objetivo principal del foro de conocimientos es compartir información bien sustentada, compartir conocimiento. Esa es la primera función más importante. Hay diferentes clases de foro. Hay un foro que es de tipo social, en donde las personas que participan pues lo hacen para comunicarse, establecer comunicación de amistad, conocer otras personas. Hay algunos foros que son de carácter informativo, solo para pedir información o dar información de algún tema o algún producto, etcétera. En el caso de nuestro reto 2, estamos hablando de un foro de conocimientos. Entonces, el objetivo principal es compartir conocimiento, no información no sustentada o simples opiniones o simples comentarios. Sí, he observado muchas veces que en el foro comparten lo mismo que ya contestaron en los planteamientos. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo nuevo que van ustedes a compartir? La primera parte, que es de contestar los planteamientos, todos tienen la información porque se les compartió el documento de consulta. Identifica los sujetos y sus funciones. Y viene la segunda parte, que es la retroalimentación a los compañeros. Aquí sí.
deben buscar nueva información relacionada con la convención. Por ejemplo, como base, tomando en cuenta esta convención, se han resuelto muchos problemas que ha habido entre naciones en torno a los cauces del agua. Y algún problema de carácter internacional, pues ha tomado como base esta convención para resolver esa problemática. Bueno, si ustedes encuentran un caso de estos, lo pueden compartir y de esa manera están retroalimentando a sus compañeros de equipo, a dos compañeros en específico. Esta participación en el foro también inicia el día de mañana o en unas horas, porque el día 31 empieza a las 0 horas con un minuto. Bueno, a partir de las 0 horas ya va a aparecer los equipos en el foro. Y a partir de ese momento ustedes ya pueden empezar a participar, contestando estos dos planteamientos primero dentro del equipo que les corresponde. Y una vez que ya hayan participado sus compañeros, la segunda parte que es la retroalimentación a dos de sus compañeros. ¿Sí? Son estas dos partes las que tienen que cumplir. Ahora, los equipos ya van a estar organizados, equipo uno, equipo 2, son 11 equipos en el foro. Deben de buscar en qué equipo están ustedes, ingresar en ese equipo y ahí es en donde deben participar. Yo puse una nota el día 27 que inició la materia y puse ahí las instrucciones, las indicaciones que ese foro inicia hasta el día de mañana. Así que todas las participaciones que se hayan realizado con antelación a la fecha señalada no se van a tomar en cuenta para la calificación. Quienes ya participaron, esa participación es nula. En primer lugar, porque lo están haciendo solos, no en equipo, que es el segundo objetivo principal de este reto, participar en equipo en el foro. No están cumpliendo con esa segunda finalidad, no están participando en los equipos que ya se van a formar a partir de mañana para que participen. Por eso esa participación que ya hicieron, vi que varios ya se adelantaron, aun cuando lo comenté en el foro que no debían participar. Esa participación no se va a tomar en cuenta porque no concuerda con las rúbricas de calificación. ¿Sí? Esa es la razón, es muy sencilla y porque tienen que estar al cronograma que se establece de la materia. Entonces, a partir de mañana sí, van a tener del 31 de octubre al 9 de noviembre para participar en el foro. Y el foro se cierra el día domingo 9 a las 23:59 horas y ya no se va a abrir. Ya no van a poder tomar capturas de pantalla de sus participaciones al siguiente día ni después. Entonces, si ustedes participan dando retroalimentación, en la actividad les va a pedir las capturas de pantalla, pues ya las deben de tener desde antes. Me ha pasado que cuando ya se cerró el foro, me dicen, es que no tomé mis capturas. Bueno, eso ya es responsabilidad del estudiante. Por eso yo en esta sesión les estoy dando la recomendación. Además, en el foro dice de qué fecha van a participar. Es participo inmediatamente, tomo mis capturas y las guardo para poder hacer mi actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, en la retroalimentación, ustedes deben compartir conocimiento y este conocimiento debe estar bien sustentado en fuentes de consulta. Tienen que hacer las citas y referencias de acuerdo a los lineamientos APA. Si ustedes comparten algo que no es conocimiento, como por ejemplo, buenos días, te felicito por tu trabajo, lo hiciste muy bien. Eso no es retroalimentación. Ahí no van a tener puntuación. O si le comparten, es que yo creo que los sujetos que participan son estos, pero no están seguros y no lo sustentan, o comparten la misma información que ya todos tienen, tampoco hay puntuación, porque no hay nada nuevo, no hay conocimiento nuevo bien sustentado en fuentes de consulta. Entonces, esto es muy importante, esto que yo les digo, ¿no? La finalidad del foro es compartir conocimiento bien sustentado, citas y referencias APA. Las normas APA las pueden descargar de los retos 3 o 4. Y de todas maneras, terminando ahorita la sesión, yo se las voy a compartir las normas APA en avisos de plataforma, por si quieren descargarlas de ahí, para que puedan sustentar todas sus actividades.
Pero bueno, hago este comentario ahorita que estamos iniciando con el reto 2. Si utilizan información de otras fuentes, obviamente tienen que sustentarlo y es obligatorio en el foro para poder obtener la puntuación. Otra cosa importante respecto a este foro es que acuérdense que son 10 días para participar en el foro. No se recomienda que la participación sea en un solo día o en un solo momento, porque como el trabajo es en equipo, tienen que dar oportunidad a sus compañeros de participar y de poder tener ese tiempo para retroalimentarlos. Como son 10 días, no se desesperen que quieran que ya el día de mañana, 31 de octubre, todos sus compañeros participan. Eso realmente no sucede. Entonces, ¿qué tiempo van a dar ustedes de oportunidad para que participen? 8 días, ¿sí? Del 31 hasta el 7 de noviembre, den oportunidad que sus compañeros participen para poderlos retroalimentar. Si ustedes inician, pueden motivar a sus compañeros que participen, les pueden escribir a través del chat del mensajero a los que son sus compañeros de equipo, recomendarles que participen para que no se atrasen con sus actividades. Bueno, eso es opcional, ¿no? Pero como son compañeros de grupo, pues los pueden hacer, motivarlos. Si no lo hacen, de aquí hasta el 7 de noviembre, que son 8 días, hasta entonces pueden ustedes retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero antes no. Porque si no, entonces no cumplen con la rúbrica de calificación de participar en su equipo. Nos vamos a esperarnos a dar esa oportunidad hasta el 7 de noviembre. Ya el día 8 y 9 tienen perfecto tiempo, todo sábado y domingo, para retroalimentar a dos compañeros de otros equipos y poder subir su actividad, ¿sí? Porque la fecha vence hasta el 9 a las 23:59 horas, ¿sí? Bueno, espero con esto haber aclarado esas dudas que pueden surgir. Una vez que ya participaron en el foro, viene la actividad que deben entregar en un documento de Word que debe llevar un orden y una estructura. Primero, la portada institucional. Número 2, las respuestas a los planteamientos, las que pusieron ustedes en el foro, ahora las van a llevar a su documento de Word. Y ahí van a contestar las dos respuestas. No dice capturas, ¿eh? De las respuestas de los planteamientos es el texto, el contenido escrito. Número 3, aquí sí son las capturas de pantalla de la retroalimentación que ustedes hayan realizado a sus compañeros y debe aparecer la información que compartieron y que están sustentadas con las normas APA. Y finalmente, la conclusión en la que deben exponer el impacto o la importancia que tiene esta convención analizada en materia de derechos humanos, con una extensión mínima de 150 palabras, máxima de 300. ¿Por qué es importante el número de palabras? Bueno, pues porque ustedes que son estudiantes de la licenciatura en Derecho tienen que aprender a argumentar y esta es una actividad ideal para que desarrollen esa capacidad de argumentación y puedan extenderse hasta las 150 palabras. Si ustedes tienen menos de 150, pues no van a poder obtener los puntos completos, ¿no? Porque sí establece esa rúbrica en la calificación. Entonces, así sería como deben entregar ustedes su documento. Si utilizaron fuentes de consulta, en la parte final, después de la conclusión, referencias en APA y las citas van en el contenido. A veces algunos estudiantes se confunden y solo hacen referencias al final del documento y se olvidan de las citas exactamente en la parte que utilizaron de la referencia. Ahí va la cita. Les sugiero que estudien bien el manual APA. Estos lineamientos que comparte la UVEG, pues vienen muy fáciles de entender, muy sencillamente explicados, vienen muchísimos ejemplos de cómo hacer las citas y cómo hacer las referencias. Son diferentes los datos que se piden para cada referencia, ya sea de un libro que tengan en casa de forma material, ya sea de un documento digital, de una revista jurídica, de un libro digital, de un video de YouTube, ¿no?
De ahí, de todas esas fuentes de consulta, vienen los ejemplos, cómo realizarlos, tanto citas como referencias. También algo que quiero hacer hincapié. En ese manual vienen todos los tipos de plagio. Deben tener mucho cuidado de no incurrir por desconocimiento en alguno de estos tipos de plagio, porque la universidad sanciona la deshonestidad académica y el plagio está incluido en esta parte. Hay veces que pensamos que copiar lo que encontramos en el internet y pegarlo, con poner la referencia basta para no incurrir en plagio, pero no es así. Hay un plagio que se llama plagio por extensión y viene del manual. Menciono este porque en este muchos incurren en ese tipo de plagio. Y todo lo que hacen en su actividad es copia y pega, copia y pega, copia. Cuando lo revisamos, porque hacemos una revisión para ver que no haya plagio, ¿no? Con un programa especial, pues aparece que todo el documento es copiado, copia y pega de otro o de páginas de internet. Y aunque tenga las referencias de donde lo sacaron, ustedes incurren en un plagio por extensión o por reutilización, porque todos esos contenidos no son de su autoría, son de la autoría de otra persona. Y aquí lo importante es que ustedes puedan desarrollar su capacidad de comprensión y redacción, redactando los contenidos con sus propias palabras o utilizando esta técnica que se llama paráfrasis, ¿sí? Con sus propias palabras. Entonces, sí es cierto, tienen que consultar estas fuentes, pero deben leerlas, estudiarlas, analizarlas y después ustedes escribir estos contenidos. Solamente así no incurrirían en este tipo de plagio. Ahora, hay veces que sí hay que citar a un autor tal cual como lo dice, pero para ellos son las citas cortas, menores a 40 palabras, o si son mayores a 40, pero hay que poner comillas. Todo eso viene explicado en el manual para que ustedes aprendan a utilizarlo. Es fundamental que el estudiante de la licenciatura aprenda a sustentar sus actividades. Entonces, les recomiendo mucho que revisen todos estos tipos de plagio para no incurrir en él. En las normas de plagio, para casos de plagio de la UVEC, señala que no debe rebasar el 30%. Entonces, deben ser muy cortas las citas que ustedes copien de forma textual, ¿sí? Bueno, ya termina la pausa aquí de los lineamientos APA. Eh, Sobre el reto número 2, ¿alguna duda que tengan? Ah, sí, maestra, perdón, disculpe. Dígame. Ah, ya sé que mencionó que tenemos que esperar 7 u 8 días para que los compañeros participen, pero en dado caso de que mis compañeros dentro de mi equipo participen durante los primeros días, soy libre de hacer la retroalimentación y mandar mi archivo Word en ese momento, ¿no? ¿O Claro. sigo esperando? No, si ellos participan con anticipación, a mí me ha tocado equipos que son muy participativos y a veces en el tercer día ya todos participaron y ya todos retroalimentaron a sus propios compañeros. Adelante, ustedes lo pueden hacer, entregarlo antes. Esto de esperarse los 7, 8 días es solamente cuando los compañeros de su equipo no participan, para darles oportunidad, porque en trabajos en equipos es así, ¿no? Hay muchos estudiantes que no les gusta participar en equipo porque dicen, no, es que me atraso. Es que si no entrego ya, hay unos que entregan sin retroalimentar a sus compañeros porque no se quieren atrasar, pero si tienen 10 días, ¿para qué se adelantan? 10 días tienen para hacerlo. ¿Y esto por qué se establece en la UVEC, en el aprendizaje en línea o virtual, en equipo? Pues porque cuando ustedes vayan a la vida profesional, allá afuera, trabajar, muchas veces se tienen que hacer trabajos en equipo o de forma colaborativa, ya sea con otros abogados, con otras empresas, con algunas autoridades, ¿no? Por la misma naturaleza de las funciones jurídicas y tienen que aprender a trabajar en equipo y de forma colaborativa, ¿no? Por eso es que todo eso pues se aprende, estamos en la etapa de formación de la licenciatura y tenemos que aprender a superar estos retos. Por eso es un reto también, ¿no? Trabajar en equipo. Sí, Claudia, ¿quedó solucionada la duda? Sí, gracias, maestra.
Ok, bueno, pues si no hay más dudas, avanzamos con con el reto número 3. Antes de continuar con el reto 3, les aviso que, bueno, todavía faltan 10 minutos para que se acabe esta sesión, pero si se llega a terminar, ya está el segundo enlace en avisos de plataforma. Use un segundo enlace de Zoom para continuar, ¿sí? Entonces pueden entrar al segundo enlace. Bueno, ahora sí inicio con el reto número 3. Aquí ustedes tienen que elaborar un ensayo, que también es una forma de redacción en donde ustedes pues tienen que desarrollar esa capacidad de escribir, exponer sus ideas de forma particular y personal. Tienen que elegir uno de dos documentos que se proponen, ya sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí vienen los enlaces que pueden ustedes descargar estos documentos, los van a estudiar y van a elegir el que mejor prefieran, al que más le entiendan o el que más les guste. Una vez que ya hayan leído a conciencia, van a elaborar su ensayo de 5 cuartillas. Estas 5 cuartillas son solo del ensayo, no incluyen ni la portada ni las referencias. Y este ensayo debe llevar una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ustedes tienen que hablar sobre el tratado que hayan estudiado, ya sea la declaración o la convención, y van a hablar sobre este tratado, sobre qué trata, sus antecedentes, cuándo surgió, por qué motivo, qué fue lo que dio origen a su creación en sí. Es más, yo les sugiero que en esta introducción pueden abordar hasta 1 cuartilla de su ensayo, que se están refiriendo a este tratado internacional. Luego viene el desarrollo, en el que la instrucción es muy clara. Ustedes deben explicar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley de máxima jerarquía en nuestro país. Y una vez que hayan explicado los derechos humanos, los que sean de su elección, porque hay bastantes derechos humanos en nuestra Constitución, elijan los que ustedes quieran, los van a relacionar con el documento que eligieron, ya sea la declaración o la convención, y van a explicarlos con sus propias palabras en el desarrollo. Aquí pueden abordar hasta 3 cuartillas de su ensayo, que es lo sustancial. Acuérdense que el ensayo es la redacción en tipo prosa, explicando estos contenidos de acuerdo a su punto de vista. Voy a poner un ejemplo. El derecho a la educación, establecido en el artículo 3 de la Constitución y en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o en el 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La educación es importante porque abre este panorama para todas las personas, mayores fuentes de trabajo. Es para las personas de todas las edades, niños, adultos, de cualquier edad, y todas las personas deben tener acceso a ella. Es tan importante que hasta incluso a nivel internacional, por eso está establecido en tratados internacionales y etcétera, ¿no? Bueno, yo empecé a explicar, ¿no?, lo que es el derecho de la educación, pero ustedes se desplayan con sus propias palabras explicándolo. Pueden utilizar un párrafo de su ensayo explicando este derecho y relacionándolo en ambos instrumentos. Y luego viene un segundo derecho. ¿Cuál prefiere? La familia, el trabajo, los que ustedes quieran. En 3 cuartillas explicado. No se vale copiar el contenido de los artículos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Ahí están las leyes de consulta, ahí está la Constitución, ahí están los tratados internacionales, pero si ustedes van a copiar los artículos y a pegarlos, pues van a incurrir en ese plagio por extensión que yo les comentaba. Además que es contenido de una fuente de consulta y no están exponiendo ni desarrollando su capacidad de argumentación. No es necesario hacerlo. Lo que tienen que aquí, lo importante es que ustedes expongan su punto de vista sobre el tema que se solicita, ¿sí?
También otra cuestión importante, he observado que muchos utilizan en este reto en particular la inteligencia artificial para hacerlo, ¿no? Que lo haga la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí tampoco están desarrollando ustedes su capacidad de argumentación. Además que en los criterios académicos que yo les comenté, ya se sanciona esta conducta de utilizar inteligencia artificial en su totalidad para hacer las actividades. Incluso viene ahí que se puede asignar la calificación de cero cuando se advierte esta situación, porque no significa que la inteligencia artificial no sirva, ¿no? Es muy útil, pero este es un reto en el que la capacidad de argumentación la deben realizar ustedes como estudiantes. Y también otra cosa, ¿no? La inteligencia artificial les va a dar toda la información que ustedes le soliciten, aunque no la tenga, la va a inventar, la va a crear. Y he observado que en muchos de los casos cambia los nombres de las leyes y los artículos. Incluso invoca leyes del pasado y las cita como si fueran del presente cuando ya están derogadas o abrogadas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tienen ustedes como estudiantes desarrollar esa capacidad. Bueno, y finalmente viene la conclusión en la que pueden ustedes hacer la última cuartilla de su ensayo. Y aquí tienen que exponer la importancia que tienen los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano. ¿Cuál ha sido su influencia? Tratados internacionales en general, ¿eh? Porque luego aquí vuelven a retomar solo el tratado que ustedes analizaron. Y no, el Estado mexicano ha ratificado aproximadamente 206 tratados internacionales. Bueno, mencionen cuál ha sido su influencia de ellos. Y cuando se refieren al marco jurídico mexicano, recuerden que no es solamente la Constitución, también están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes secundarias, los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, también eso deben de tomar en cuenta en esta conclusión. Una vez que ya terminaron las 5 cuartillas, vienen las referencias que utilizaron de consulta, que como mínimo, pues deben ser dos, la de la Constitución y la del Tratado Internacional elegido. Y si consultaron otras fuentes, pues también deben hacer las referencias en la parte final y las citas en el contenido. Como yo les comenté ahorita, en este manual vienen ejemplos tanto de citas como de referencias. Y no se olviden que en la primera hoja va la portada con todos los datos de identificación que se solicitan ahí en la tarea. ¿Sí? Una vez que hayan terminado su documento, lo van a guardar en formato PDF y así lo van a subir a la plataforma. No se olviden de verificar que tienen buena ortografía porque también aparece en la rúbrica de calificación los errores ortográficos, etcétera, ¿no? Una escritura correcta. ¿Alguna duda sobre el reto 3? ¿No? No, maestra, gracias. Bueno, entonces continuamos con el reto número 4. Ya me marcó hace rato que ya faltan unos minutos para el corte de sesión, pero ya está en avisos de plataforma el segundo enlace, para que ingresen allá. Bueno, viene el reto número 4. Este reto 4 se integra de dos partes. La parte número 1 es la que ustedes van a realizar de forma personal, van a investigar información relativa a las 3 cortes internacionales más importantes. Y una vez que ya tengan ustedes esa información, van a llenar un cuadro comparativo. Y luego viene la segunda parte, que es de análisis y respuesta de planteamientos. En la primera parte, vamos al inicio, es sobre la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya que las hayan investigado, yo les recomiendo que se vayan a las fuentes principales, que son las páginas de estas cortes. Ahí vienen todos los antecedentes de cada una de ellas, cómo se formaron, quiénes participaron,
sus, sus estatutos, los tratados internacionales que se aplican, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que ya tengan toda esa información, van a llenar este cuadro comparativo que ven en pantalla y que lo pueden descargar de la plataforma. Si se dan cuenta, en cada fila viene cada una de las cortes y en las columnas vienen las preguntas que deben contestar. La primera, ¿qué es? ¿Qué es cada corte? Especificarlo de forma breve pero concisa y clara. ¿Cuáles son sus funciones? Y vienen funciones en plural, por lo menos tres funciones de cada corte. A veces que ponen una sola función, pero pues lo importante es que ustedes aprendan, entonces como mínimo pongan tres, también porque la finalidad del cuadro comparativo es comparar, bueno, cuáles son las funciones de una, de la otra, y puedan advertir semejanzas y diferencias entre cada una de estas cortes. Entonces, como mínimo, tres funciones de cada una. Luego viene, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Aquí ya ustedes se tienen que abocar de forma muy precisa a la competencia específica de conocer un caso, porque hay veces que se van a la competencia general, a veces hasta copian todos los artículos del Estatuto de Roma, de la Convención Americana de Derechos Humanos. No es necesario copiar artículos, porque como yo les decía, deben desarrollar la actividad por ustedes mismos con sus propias palabras. Léanlo, investíguenlo y redáctenlo, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues para que pueda conocer de un determinado caso, en primer lugar pasa por la revisión de la Comisión Interamericana. La comisión revisa ese asunto, verifica que en realidad se trate de la violación a un derecho humano o a los derechos humanos. Después verifica que la víctima o la parte que se vio afectada por esta violación de derechos humanos haya agotado todos los recursos internos en su país y hasta entonces, ya que revisó, hizo una revisión